Gracias. Ahí está, ya de nada. Básicamente vamos a crear una base de datos donde tengamos tres variables, una variable cualitativa, una variable discreta y una variable continua. Y vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy. Entonces yo les voy a mandar la pauta donde voy a estar indicando lo que tienen que hacer y los respectivos puntajes ya sea por una tabla de frecuencia se asigna tanto puntaje, por un gráfico tanto puntaje, por las medidas de resumen, interpretación, etcétera, se le asignará otro puntaje. Entonces eso, un tipo rúbrica, por decirlo así, pero es que no es tan formal, por eso le estoy llamando pauta, por la que se pueden ustedes guiar. No olviden que máximo son 4 personas por grupo y mínimo 2. Y no olviden que pueden hacerlo, pueden conformar los grupos con los compañeros del taller B si ustedes lo prefieren. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a este informe? Sería devuelto en la pausa docente la semana subsiguiente. A ver, espérenme, la pausa docente es la primera semana, entre el 3 al 7. Sería para, para el 20, para el jueves 20. Ahí tendrían aproximadamente 4 semanas, perdón, 3 semanas. Ya lo ideal es que lo envíen antes de las 12 de la noche. ¿Ya? En todo caso, en la pausa docente, si se están juntando para hacer el informe y surge alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. En cuanto ya después de vuelta de la pausa, vamos a continuar con la materia. Bien, ¿alguna otra consulta? Toda esa información que les acabo de mencionar se las voy a entregar en la misma pauta de trabajo. Bien, si no hay consultas, vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy. Haciendo un resumen de la clase anterior, creamos intervalos para una variable continua. Vimos algunas medidas de resumen que se sacaban en forma directa. En ese caso habíamos visto la media, la desviación típica, la mediana cuartil. Según esas medidas podríamos aplicar la fórmula para calcular, por ejemplo, el coeficiente de variación, el puntaje típico. Si bien en ese entonces tuve un error en una de las fórmulas, básicamente porque no, de hecho no me corrió, no sé si se acuerda, eh, había escrito D en, por ejemplo, era DESB, y yo puse VS, entonces por eso que me había ocurrido ese error. Pero ingresando bien la fórmula y escribiendo bien, no habría ningún problema en eso. Bien, entonces hoy vamos a ver las otras medidas de resumen que requiere de crear una función previa para luego solicitar el resultado. Entonces, para eso vamos a determinar esta vez la moda, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Y luego terminando las medidas de resumen, vamos a ver la tabla de bidimensional. Para la moda, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis debemos definir o crear las funciones que permitan obtener estos valores. Entonces los pasos son los siguientes. Para la moda, que determina el dato que se repite con mayor frecuencia, es la siguiente. Entonces a la función le voy a llamar moda. Recuerden que los nombres los pueden asignar ustedes. Si quieren le ponen mo o md, de acuerdo a la notación que haya utilizado el profe, como ustedes quieran. Va a ser igual a función entre paréntesis x, esto lo vamos a escribir en forma general, así tal cual está acá, x, vamos a abrir paréntesis, al momento de poner función x ya estamos creando una función para luego solicitar el valor. Entonces, acá vamos a poner ux es igual a único, que quiere decir que vamos a encontrar un único valor máximo.
dentro de la variable solicitada. Entonces UX es igual a width.max tabulate, entonces dice que vamos a ubicar en nuestros valores máximos, en los valores tabulados, y se va a guardar en el UX. Entre los X y los UX vamos a seleccionar nuestro, nuestra mola. Entonces estos son los procedimientos. Al momento de escribir la función, fijémonos bien de cerrar los paréntesis. Por ejemplo, si acá abrimos un paréntesis, cerrar el paréntesis. Si ponemos una llave, cerrar la llave. Ya, entonces por acá, por ejemplo, acá tenemos 3 paréntesis redondos juntos y tenemos un corchete. Importante cerrar todos los paréntesis. Por lo general, los errores frecuentes es porque nos llega a faltar algún paréntesis. Entonces, la forma de escribir esta función, escribimos esta primera línea, abajito escribimos la siguiente línea y cerramos con esa llave que se abre por acá. Acá está abierta. Entonces acá lo que tienen que hacer es escribirlo tal cual está acá. Luego, para el coeficiente de asimetría, nos entrega la forma de inclinación de la distribución. Es decir, si está inclinada hacia la izquierda, si está inclinada hacia la derecha, o si es simétrica. Quiere decir que tiene la misma cantidad de datos en la izquierda como en la derecha. Bien, y para eso vamos a llamarle, yo le llamé función asimetría. Acá lo ideal es que no vaya el acento acá por el corrector me lo cambió, pero recuerden que no les va a reconocer los acentos ni las letras ñ. Entonces pónganlo sin acento. Asimetría igual a la función de x, entonces va a ser la asimetría, acá nuevamente me lo cambió, voy a tratar de modificarlo y que no me lo cambie automático, pero es netamente asimetría, sin los tildes. Es igual, y acá básicamente se anota la fórmula 1 partido en n por la sumatoria entre el valor, entre el dato y el promedio de x, todo eso elevado al cubo, dividido la desviación estándar o desviación típica elevado al cubo. Entonces esa es la fórmula para calcular la simetría en la forma de Fischer. Ya hay otra forma donde utiliza la mediana, los percentiles para calcular estos coeficientes. ¿ya? En este caso, como previamente ya tenemos la media y la desviación típica o desviación estándar, vamos a utilizar esta. El coeficiente de Kurtosi nos entrega la elevación de la distribución, es decir, si la curva está muy elevada, si la curva es normal, que tiene un término medio, o si la curva es aplanada. Cada una de las curvas o de la forma de las curvas recibe un nombre. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Vamos a asignar el nombre kurtosis, en este caso yo le puse kurtosis, si usted prefiere ponga otra letra. Vuelvo a insistir que el tema de los nombres los va a determinar usted. Luego, igual a función de x, vamos a abrir una llave, kurtosis igual, y acá vamos a aplicar nuevamente la fórmula. Entonces la fórmula me dice que es 1 partido en n, por la sumatoria entre el dato menos la media, todo esto a la cuarta, dividido la desviación estándar a la cuarta, menos 3. También es una fórmula relacionada con Fischer. Insisto, como ya tenemos la media y la desviación estándar previamente calculado, o es más fácil de determinar, vamos a aplicar esto. Una vez creada la función, se procede a determinar esta medida. Vamos a implementarlo en el R para que nos vayamos dando cuenta de ciertas cosas. Les pregunto ahora, ¿ustedes requieren de tener las fórmulas a mano? Me refiero a cómo es la fórmula en sí, qué forma tiene, o no es necesario solamente con la función, ya lo tendrían. ¿Qué prefieren? Profe, ¿a qué se refiere con la fórmula a mano? O sea, ¿para qué? No entendí. Tener el formulario, por ejemplo, si yo no recuerdo cuáles son los pasos a seguir para esto, por ejemplo, la simetría va a ser igual a 1 partido en n. Esto es una fórmula. 1 partido en n por la sumatoria entre
X sub Y menos X. A esto me refiero con tener la fórmula a mano. Entonces, conociendo la fórmula, perdón, acá, conociendo la fórmula, perdón, esto es el cubo, podemos determinar las funciones. A eso voy. Esta es una fórmula, por ejemplo. A eso me refiero, a tener un formulario con sus fórmulas correspondientes en relación a las medidas de resumen. Por ejemplo, también si yo quiero el coeficiente de variación, y no sé, el coeficiente de variación creo que se lo mostré la vez pasada, que es la desviación típica a partir de la media. Si no lo recuerdan o no la tienen, yo se las puedo entregar todo un formulario con todas las fórmulas necesarias. Ah, al menos de mi parte no creo que estaría mal que lo pudiera entregar, profe. Y yo todavía no tengo algunas fórmulas, todavía me falta anotar. Y entonces voy a hacer eso con las fórmulas que vamos a utilizar. Ya mejor para que la tengan a mano y no estén buscando en internet, ya que de repente por notación súper sencillo se pueden equivocar. Así que les voy a mandar la fórmula porque lo que estoy implementando dentro de la simetría y la kurtosis es la fórmula respectiva de cada uno. Ya, así que eso las voy a anotar en el caso de que se lleguen a olvidar de algún paso o hayan anotado mal, no tengan esto a mano. Pero en todo caso esto yo se los mando, así que no habría ningún problema, sino para tener complementos. Bien, entonces dígame, Brian, consulta. Siempre va a tomar el máximo para este caso, el máximo de los intervalos. Por ejemplo, si un intervalo varía, por decir algo, de 1 a 2 y tenemos una frecuencia de 13 y el otro intervalo es de 5 a 6 y también tiene 13, va a tomar el que tiene mayor el número de intervalos entre 5 y 6. No va a tomar ambos. Bien, entonces acá ya les anoté el criterio para la... Acá básicamente en la moda tenemos que enfocar más en la frecuencia máxima. En el coeficiente de asimetría y de kurtosis tenemos que fijarnos en el resultado, ya sea si es positivo, negativo o igual a cero, y según eso vamos a identificar cuál es la inclinación y cuál es la forma, la elevación que tiene la curva. Entonces, si nuestra simetría resulta ser negativa, la distribución de la variable es asimétrica negativa. Es decir, que la cola de la curva se va a la izquierda. Se la voy a dibujar para que se entienda un poquito mejor. Cuando hablo de cola, tiene esta forma. Esta es la cola, la parte como más larga. Entonces la cola en este caso se me va a ir a la izquierda, es asimétrica negativa. En el caso de que sea simétrica, voy a tener este tipo de curva donde las colas son similares y esta es nuestra media, entonces tengo la misma cantidad acá de datos que la misma cantidad de acá. Por lo tanto, a esto se le llama simétrica. En este caso, el de la negativa, los valores se concentran en la parte izquierda. Y si nuestra asimetría nos da positiva, la curva va a estar hacia, perdón, su cola va a estar hacia la derecha. Es decir, si yo tengo la media, nuestros datos van a estar inclinados hacia este lado de la derecha. Por eso se llama asimetría positiva. En cuanto a la kurtosis, si K se le denomina K por el tema de fórmulas nomás, está denotado por eso, pero no hay otras notaciones que simplemente le llaman C. Bien, entonces la distribución de la variable de si es negativa, la distribución es platicúrtica. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mi base, esto va a ser una curva muy aplanada. Si K es igual a 0, la distribución va a ser mesocúrtica. ¿Qué significa?
que voy a tener una distribución normal. Ahí no me salió muy bien, pero va a ser normal y a la vez puede ser simétrica, ya que ambas se comportan normalmente. Tienen la misma cantidad de datos tanto a la izquierda como a la derecha. Luego la distribución de una variable leptocúrtica, acá estamos trabajando cuando el K es positivo, es una curva elevada, es decir, va a tener una apariencia más o menos así. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, yo tengo una, pero es como más de materia que de lo... Ay, sí. Lo que pasa es que, ¿qué diría la curtosis o qué indica? O sea, que dijo que explicaba la curtosis, pero no entendí para qué serviría. La curtosis indica la elevación que forma la curva de la distribución de los datos. Entonces ahí se determinan en platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica. Puede que la distribución de los datos estén, toda nuestra información estén hacia arriba, como puede que estén muy juntitos y estén pegadas a ese origen, a la base, o que sea normal, es decir, que sea, primero vaya creciendo y después vaya bajando, que sea, tenga la misma cantidad de datos tanto para al lado de acá y al lado de la derecha, a la izquierda y a la derecha. Esto también la podemos asociar a esta curva de acá, que es simétrica. Pero en cuanto a curtosis, nos indica qué tan elevada está la curva. Ya, profe, ya, gracias. De nada. Bien, entonces, estos son los resultados obtenidos del R. Y voy a ir ahora, voy a dejar de proyectar esto y por mientras abran el programa y busquen su base de datos. Bien, ahora le estoy proyectando el R, el programa. Y esto es lo que vimos la vez pasada. Hicimos un gráfico de barra, no tengo la otra variable. Espera un poquito. Ya no tengo la otra parte donde hicimos los intervalos. Bueno, no importa porque nosotros lo que vamos a utilizar son los datos originales de la variable continua. Entonces, voy a poner un comentario, voy a poner un dato y vamos a ver la moda, la simetría y curtosis. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el tamaño de la muestra. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, este comando no está en el PPT, así que se los recomiendo que lo anoten o, en todo caso, como les he enviado hasta ahora, le voy a mandar este último script. N igual a length. Por ejemplo, quiero la del peso. En realidad da lo mismo porque todas tienen la misma cantidad de datos. Punto y coma. Y pongo N al final para que me muestre la información. En este caso no me va a mostrar porque no he leído el dato de la lectura de datos, el read.total. Entonces ejecuto esto, ejecuto la definición de la variable y ahora puedo ejecutar el comando que acabo de ingresar. Y si se dan cuenta,
al haber ejecutado estos pasos de acá arriba, me entrega la cantidad, el tamaño de la muestra que es 50. Lo voy a hacer de nuevo para el ejecute y ahí lo tengo. Chicos, ¿ustedes lo encontraron? ¿Lo tienen listo? Sí, profe. Sí, bien, bien. Entonces, eh, ya este comando que acabamos de ingresar es para que nos muestre el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque las fórmulas de la simetría y kurtosis dependen del tamaño de él. Entonces, ahora vamos a ingresar la función para la moda. Con un poquito voy a poner moda o mod, como ustedes quieran llamar. Yo le puse moda porque para saber que esta función que estoy creando está relacionada con la moda. Entonces pongo función, todo está en inglés, función de una variable X. Voy a abrir una llave. Ahí la encontré. Abro esa llave y voy a poner adentro el comando necesario. Entonces UX igual a unique, entre paréntesis pongo X, si se dan cuenta solamente estoy poniendo X. Ahora acá creo que me puede causar algún problema con el X que tengo acá arriba. Ya, entonces voy a hacer algo para evitar algún problema. Voy a poner X2, X1, X2 y X3. Ya más que nada para que ese X que estoy ingresando ahora me lo tome general y no me lo tome como una definición de la variable. Ya. Entonces acá X, en la línea de abajo, voy a poner UX, un corchete, dentro voy a poner lo siguiente, width.max, tabulate, abro un paréntesis, voy a poner max, voy a abrir otro paréntesis de una variable X cualquiera que va a estar contenida en UX. Cierro un paréntesis, acá estoy cerrando este paréntesis, ahora cerré este paréntesis que está en el match y me falta cerrar el del tabulate, entonces ahí cerré 3 paréntesis. Y ahora voy a cerrar el corchete. Entonces abajo me salto una línea y voy a cerrar con el corchete que está en este lado de acá. Entonces es importante que mantenga ese ingreso en 3 líneas, porque si pongo el paréntesis acá, hay veces que me tira un error. Se dan cuenta, me tira un error. Entonces es importante que lo mantengan abajo. Entonces si yo ejecuto, se lo escribí bien, ahí tuve un error también. Ah, no, perdón. Me salió en rojito. Ahora acá al final me apareció ese símbolo, que significa que la función no está mal escrita y no faltó nada, sino más bien ahora lo que yo tengo que hacer es pedir que me muestre la moda. Entonces, para pedir que me muestre la moda, por ejemplo, le voy a llamar mod igual a moda, que es el nombre de la función que yo creé anteriormente. Y acá, por ejemplo, quiero la de x2. Punto y coma, pongo mod. Entonces, si se dan cuenta, ahora me entrego el valor de la moda, que son 24. Esto está relacionado al x2 con la edad, si no me equivoco. Claro. Entonces, x2 está relacionado con la edad. Entonces, lo más frecuente es que los jóvenes tuviesen 24 años. Entonces, lo único que hace estas 3 líneas es crear la función y luego tengo que solicitar el dato. Por ejemplo, acá si yo quiero el x1, me va a tirar un error. Ah, no, perdón, no me tiró un error.
La moda la podemos calcular donde se concentra la población, en este caso tipo 1. Si yo pongo x3, ahí me tira el valor del peso. O sea, se observa que lo más frecuente dentro de los jóvenes es que pesen 55.3. Entonces ahí yo puedo ir variando. Si no lo quiero, no quiero ir variando, lo vuelvo a escribir. Control C, control V para pegar y voy cambiando las variables nomás. Ya, entonces ahí si quiero lo vuelvo a escribir o voy modificando acá. Entonces ya tengo la moda para los valores. Consultas, dudas. Fíjense bien en cerrar todos los paréntesis, que eso igual causa problemas. ¿Alguna consulta? ¿La moda X3 para qué era? La moda x3, esto de acá, es para que me entregue la moda relación a la variable x3, que en mi caso se llama peso. O sea, me está entregando la moda de la variable peso. Ah, ya. Si yo pongo x2, me está entregando la moda de la variable edad. ¿Mm? Dígame. Ah, ya, lo que pasa es que al crear la función, yo tengo que crearla con una variable general, con una variable, es como llaman la neutra. Entonces aquí en este x, donde yo voy a estar reemplazando el x3 y el x2. Entonces, ¿por qué le llamé x? Y acá tuve que modificarlo, o sea, siempre va a ser x, ¿ya? Porque es algo más general. Entonces, como acá inicialmente yo le había puesto x, a este x1 y a este x2, para que no se confundiera con este x, le cambié a x1. Es solo por eso, para que no se confunda el x que yo pongo en la función, que es algo más general, al x que yo había puesto en la definición de la variable. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, una cosa, como le digo, este x es para llamar una función general, o sea, cualquier valor que yo vaya reemplazando o solicitando según la fórmula, me lo va a entregar, ya sea en este caso x2, x2, x3, x1, me va a entregar un valor. Ahora, si yo le pusiera, yo no sé cómo iba a actuar si yo lo dejaba en x, en realidad. Si me afectaba en algo, esto es la fórmula general. Es por eso que, para evitar errores, yo lo modifiqué por x1 nomás, porque los nombres son modificables. Pero el tema de cuando uno crea función, lo tratamos generalmente. Bien, vamos a la siguiente. Ahora vamos a calcular la simetría. Entonces vamos a obtener nuestra función de simetría. Recuerden no poner los tildes. Asimetría es igual a función de una variable x cualquiera. Voy a abrir una llave y dentro de eso voy a escribir la fórmula. Kurtosis, perdón, asimetría igual a 1 partido en n, voy a cerrar un paréntesis, por la suma, y acá voy a abrir dos paréntesis. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que a cada valor de x le voy a restar el promedio de la variable x, hablando generalmente. Entonces es importante respetar los paréntesis, porque primero voy a resolver esto, ahí, lo que está acá adentro, y luego todo eso necesito que esté elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a hacer dos paréntesis. Entonces luego, ahí tengo.
Hago ese gorrito para identificar que voy a elevar, perdón, le había dicho al cuadrado, lo vamos a elevar al cubo por fórmula. Lo elevamos al cubo, vamos a cerrar paréntesis. Este símbolo que tenemos ahí, ese gorrito, va a depender de cada teclado. Por ejemplo, en el mío aparece al lado de la P, por ejemplo. Hay otros que les aparece cerca de las llaves. Entonces ahí busquen bien dónde les aparece ese gorrito. Si ustedes lo apretan, no les va a aparecer el tiro, entonces aprieten la tecla, no les aparece y luego pongan el 3. En este caso me apareció una comilla, pero ahí sí, tuve que apretar el shift antes. Entonces, por lo general cuando ustedes la apretan no les aparece nada hasta que asignen el valor siguiente y en este caso es 3. Luego de eso, la fórmula nos dice que todo lo que tenemos arriba, la sumatoria dividido en n, porque ya lo que se está haciendo es dividir la sumatoria en este n, lo vamos a dividir en la desviación estándar elevado al cubo. Entonces pongo el gorrito y pongo el 3. De ahí ya lo tendría listo. Y cierro. Ahí sí. Y cierro la llave que iniciamos acá. Insisto, fíjense bien en los temas de los paréntesis. A ver si ejecuto esto. Ahí me tiro un error inmediato. Voy a revisar. Ahí me había faltado un paréntesis. Después de min, poner el X, cerrar el paréntesis de X y se cierra el paréntesis de esta diferencia. Eso es lo que me había faltado, cerrar ese paréntesis. Ahí está. Bien, solamente creé la función, entonces vamos a llamar esa función. Vamos a pedir que nos entregue un valor. Entonces vamos a poner así, igual a simetría. Y voy a pedir la del x2, por ejemplo, que es la edad. Entonces lo ejecuto y me da un número negativo. ¿Y qué me indica que sea negativo? Como en la curva, pregunto, la simetría está relacionada con la inclinación. ¿Es asimétrica positiva o negativa? Según nuestro resultado. Es negativa. De hecho el resultado es negativo. Por eso que tiene una simetría negativa. Muy bien. Y veamos el otro como es el comportamiento de la otra. Así voy a llamar igual, si ustedes prefieren, para diferenciar a sin peso, por ejemplo, o a sin edad, para diferenciar nomás, pero es lo mismo. Entonces pongo asimetría, en este caso x3, ya que ese es el peso, punto y coma, a sin peso. Lo ejecuto, ahí me da una simetría positiva. Es decir, que su cola se va hacia la derecha. Y luego nos quedaría kurtosis. Entonces vamos a crear la función. Kurtosis es igual a función de x. Recuerden que no estamos tomando generales, por eso que se le pone el x.
vamos a abrir una llave, vamos a escribir kurtosis igual, acá voy a abrir dos paréntesis, porque kurtosis luego de tener su fracción le vamos a restar un entero que es 3, entonces por eso yo se le va a poner los dos paréntesis. Entonces acá voy a poner 1 partido en n, voy a cerrar el paréntesis del 1 partido en n, voy a multiplicar por la suma, y acá dentro de la suma también son dos paréntesis, porque uno es la diferencia, y el otro es para identificar la completa la suma. Entonces acá tengo x menos min de x. De x voy a cerrar el paréntesis, este paréntesis, el que acabo de marcar, y voy a elevar a la cuarta. Esto es por fórmula. Entonces elevado a la cuarta, voy a cerrar el paréntesis de la sumatoria, estoy cerrando este, y voy a dividir por la desviación estándar elevada a 4. Entonces, con este paréntesis que acabo de cerrar, estoy cerrando todo esto de arriba. Bien, entonces ahora le resto el 3 y cierro con la llave que asigna la función, que comience la función, que es esta de acá. A ver, no voy a ejecutar, a ver si no me falta algún paréntesis. Ahí estaría listo. Entonces, ahora recién voy a pedir el kurtosis. Yo voy a marcar, o si prefieren ponga kurt, como ustedes quieran. Entonces, K va a ser igual a kurtosis de x2, por ejemplo. Aquí como acá. Y si lo ejecuto me da una kurtosis negativa. ¿Qué significa? Cuando era negativa, cuando era menor que 0, la curva es platicúrtica, que es aplanada. Ahora voy a llamar la otra. Voy a poner, por ejemplo, si quiero pongo K también, o para diferenciar voy a poner curt peso, o solamente curt, como ustedes quieran. Ya voy a poner curt peso para hacer una diferencia. Entonces pongo kurtosis y pongo x3. Curt peso. Entonces ahí lo vuelvo a ejecutar y me da un número negativo. Quiere decir que esta curva del peso también es aplanada. No hay ningún valor que se dispare, que esté por fuera de ella. Bien, consultas, dudas. Ahora, si usted prefiere, puede crear todas las funciones antes y luego pedirlas. Por ejemplo, voy a correrlas un poquito. La puede escribir después de la moda. Ahí tengo kurtosis. Y tengo la simetría. Solamente las corrí de posición. Si queremos, creamos las funciones primero y luego las solicitamos. Ya, entonces eso va a depender de cada uno cómo lo quiera llevar a cabo. Entonces ahí apreté ejecutar y ya me empezó a entregar todos los valores juntos. O si prefiere lo va haciendo paso a paso, no hay ningún problema. Lo importante es que definamos las funciones de cada una de estas medidas. Consultas, dudas. Entonces volviendo al PPT, ahí debería estar compartiendo el PPT. Sí, profe. Ya, gracias, Caterina. Bien, entonces acá tengo los resultados. Tengo que la moda nos resultó 24. Lo más frecuente sería que los jóvenes con diabetes tuvieran 24 años. La simetría me dio negativa y según el criterio me dice que la distribución es asimétrica negativa. En kurtosis también me dio negativo, lo que indica que es una curva platicúrtica. La distribución es platicúrtica. En cuanto al peso, tenemos la moda 55,3, lo más frecuente entre los pesos de los jóvenes es de 55,3 kilogramos.
En cuanto a la simetría, tengo una simetría positiva, lo que indica que es asimétrica positiva, y un curtosis negativo, lo que implica que es una curva platicúrtica. Ahí tenemos algunas interpretaciones de cada una de ellas. Siguiendo con el tema, bueno, con eso ya terminamos lo que es la medida de resumen y pasamos a una variable bidimensional. Es una variable en la que cada individuo está definido por un par de caracteres, que sería x e y. Estos son dos variables diferentes. Estos dos caracteres son a su vez variables estadísticas en las que sí existe relación entre ellas. Una de las dos variables es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. Entonces la variable dependiente vendría siendo nuestra variable y el x va a ser nuestra variable independiente. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo se ve una tabla bidimensional, o también se conoce como tabla de contingencia. Acá en este caso podemos ver, por ejemplo, puede ser la clase social, bajo, medio, alto, con alguna otra clasificación, ya sea, no sé, por decir algo, el material de está construida una casa, ya sea sólido, ligero, o qué sé yo, ahí nombramos otras variables. Entonces estamos trabajando con una combinación de dos variables. La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada que se utiliza para describir la información, los n pares de observaciones de una variable bidimensional. La variable independiente x, agrupadas en categorías o intervalos de clase, se pone en la fila. Entonces, estas son las filas. Vamos a poner la variable x, la independiente. Y la variable dependiente, la y, agrupadas en categorías o intervalos de clase, se pone en columnas. Es decir, la vamos a ver acá arriba. Para construir una tabla de contingencia, primero debemos agrupar en intervalos de clase las variables continuas, discretas si es necesario. Luego construiremos la tabla utilizando la función. Entonces ahí nos entrega la función para crear la tabla de frecuencia, que es f-table, x new y new. Luego, as margin, entre paréntesis tc, determina las frecuencias marginales asociadas a la tabla de contingencia. TC son las tablas de contingencia. Por ejemplo, si a esta primera línea le llamamos TC, acá ponemos TC. Si ponemos tabla de contingencia todos juntos, acá ponemos tabla de contingencia. Bien, entonces TC va a depender del nombre que le demos a esto. Y el plot es el diagrama de dispersión. Entonces plot x, y acá tenemos el nombre del eje y, el nombre del eje x, perdón, del eje y, del eje x, y el color que le queremos asignar al gráfico. Esto entrega el diagrama de dispersión de las variables x e y. Y por último, tenemos la correlación, que entrega el coeficiente de correlación de Pearson para las variables x e y. Les pregunto, ¿han visto algo de correlación de Pearson? La parte de regresión. En cátedra, nada, ¿se acuerdan? Si no lo han visto, díganme para que no lo tomemos en el taller. Y solamente nos enfoquemos en la tabla marginal. O sea, perdón, en la tabla de contingencia. No, profe, yo no, al menos yo no sé porque no he ido a la última clase de cátedra, pero capaz no sé. ¿Nati?
Que no lo hemos visto. Ah, y entonces para no meternos con eso, para dejarlo para cuando lo vean. Ya chicos, gracias por responder. Entonces acá la de coeficiente de correlación la vamos a dejar de lado. Bien, entonces acá tenemos la edad de los jóvenes con diabetes según el peso. Estos datos se obtuvieron de la tabla anterior, o sea, perdón, del R, y ya les voy a mostrar cómo lo obtuvimos. Entonces en las filas tenemos el peso y en las edades tenemos las columnas. Acá no es fácil identificar cuál es la variable dependiente y la independiente, ¿ya? Así que lo pusimos de esta manera. Entonces, estos valores que tenemos dentro de una tabla de contingencia son las frecuencias absolutas de cada uno de los cruces de esta información. Quiere decir, por ejemplo, analicemos este 3. Nos dicen que tenemos 3 jóvenes que pesan entre 45,3 a 52,5 kilogramos y tienen 18 años. Lo mismo por acá, a ver este 2. Hay 2 jóvenes que tienen 20 años y pesan entre 59,7 y 66,9 kilogramos. Acá abajo tenemos los totales. Estos son los totales de las columnas, es decir, tomamos el 15, sumamos todo esto y llegamos a 9. La del 18, sumamos todo esto, llegamos a 8 y así sucesivamente vamos sumando cada columna y tenemos sus respectivos totales. Lo mismo hacemos con las filas, sumamos hacia el lado, tenemos 5, sumamos hacia el lado, tenemos 19, si sumamos hacia el lado 12 y así sucesivamente. Y este valor que tenemos acá al final es el tamaño de la muestra. Si sumamos los totales por separado, sumamos primero las columnas, nos tienen que dar 50 y si sumamos las filas nos da 50 también. Entonces, por ambos lados nos tienen que dar 50. Si no nos da los 50, si sumamos, por ejemplo, acá, es porque sumamos mal o tenemos uno de estos totales malos, por ejemplo. Bien. Luego, obtener el diagrama de dispersión de la edad en relación al peso. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque en nuestra tabla consideramos la edad como variable independiente, ¿ya? Como les dije, no es fácil de determinar entre estas dos cuál es la dependiente o la independiente, ¿ya? Por eso que no se mantiene un orden. Pero si yo hubiese puesto acá el peso y acá la edad, yo voy a decir que la dispersión del peso en relación a la edad. Entonces acá yo veo una tabla de dispersión que básicamente son puntitos, los pares ordenados. Por ejemplo, entre el primer intervalo y el segundo tenemos 0 y así sucesivamente se va a ir ubicando. Entonces, lo que nos muestra el diagrama de dispersión, como lo dice el nombre, qué tan disperso están los valores y si existe alguna relación entre esas dos variables. Si no lo han visto, no se preocupen, me avisan y no lo vemos. O lo vemos pero no lo tomamos en el control. Ya les pregunto ahora si han visto el diagrama de dispersión. Como les digo, si no lo han visto, no se preocupen. Los vamos a revisar así a simple vista, pero no se los tomaría en el control, ¿ya? En el trabajo. Bueno, entonces el diagrama de dispersión nos indica todos los puntitos que nosotros tenemos o pares ordenados. En este caso, podemos visualizar que no se comportan en forma lineal, no hay un comportamiento lineal, es decir, que estén juntitos a la recta. Por ejemplo, voy a hacer un pequeñito dibujo. Imaginemos que nosotros vamos a encontrar una recta de regresión y los puntitos que nosotros tenemos ahí como datos no están todos cercanos a ella. Entonces, cuando hablamos de cercanos pueden que estén así, más o menos en esta distribución y que tengan una forma creciente. Entonces, ¿qué implica esto? Si vemos algo similar así, significa que hay relación entre las dos variables, pero si tenemos algo similar a lo que estamos viendo, si tenemos datos por acá y datos por acá muy dispersos, o que no tengan una forma de recta, que no estén subiendo, no hay relación entre esas dos variables.
Bien, entonces, una forma de verificar también el tema del gráfico son los coeficientes. Yo se los voy a mencionar, pero no lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de correlación me dio 0,081, lo cual es bastante bajo y es cercano a cero, lo que implica si el valor es cercano a cero, no hay relación entre esas dos variables. Si el valor es cercano a 1, o también puede ser en forma negativa, a -1, si está cercano a estos dos valores, existe una relación entre esas dos variables. Ya, se lo estoy contando, pero como les digo, no lo vamos a ver. Luego el coeficiente de determinación, lo expresamos porcentualmente, lo único que vamos a hacer es elevar el coeficiente de correlación al cuadrado. Elevando esto, obtengo el coeficiente de determinación. ¿Y qué me indica esto? Que las variaciones que existen en el peso están explicadas en un 0,6%, si se encuentra muy bajito ese porcentaje, en relación a la edad. En el fondo estamos diciendo también que no están relacionadas una con otra. Bueno, descartando esto, ya que no lo vamos a tomar, lo vamos a ver ya para las próximas clases, pero para que tengan una idea, lo que me interesa ahora es formar esta tabla de contingencia. Entonces les voy a mostrar el R y vamos a ver cómo formar esa tabla de contingencia. Recuerden que del PPT no vamos a tomar todo entonces. Esto es tabla de contingencia. Yo le puse el comentario que vamos a trabajar ahora en la tabla de contingencia. Entonces nos dice que tenemos que crear intervalos para las variables continuas y si es que se puede o sea, si es que es posible para la variable discreta. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si estamos trabajando con números contables, ya sea cantidad de enfermeras, por ejemplo, en un hospital puede que diferentes áreas tengan cierta cantidad de enfermeras dentro en el área. Entonces puede que haya más de 10, lo ideal es que si tenemos más de 10 ya empecemos a agrupar. Ya cada vez que tengamos valores muy grandes contables, lo agrupemos. Ya en este caso para la edad no es contable, ya que tenemos desde, si no me equivoco, eran desde 15 hasta 25, me parece que era así el rango, pero eran valores puntuales, o sea, no teníamos tantos valores como para decir entre medio, por ejemplo, en 15, 16, 17, 18, 19, 20, no hay tantos valores entre medio del rango entre 25 entre 15 y 25 años. Entonces, ¿entienden a lo que voy? Por ejemplo, a ver si puedo esta parte de acá. Voy a ejecutar esto. No, esto no me sirve. Ahí sí. A lo que voy es que acá la edad de 15 se salta a 18, 18 a 20, de 20 a 24, de 24 a 25. No tenemos 16, 17, 19, 21, 22, 23, 20. No tenemos tantos valores. Entonces, por eso que esto lo estamos considerando puntualmente. Ahora, como les digo, si tuviésemos un rango más expandido de valores contables, debemos crear intervalos. Bien, entonces, acá los intervalos, si no nos dice el problema cuántos intervalos crear, lo que vamos a hacer es utilizar el método de Sturge, ¿ya? Es lo que vimos en la clase pasada. Pero imaginémonos que nos están indicando en el problema crear, por ejemplo, 5 intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner min-max. Esto también lo vimos en la clase pasada. De x3, ma.rn. El x3 es la variable peso, por si acaso. Si usted no lo modificó antes, ponga x2 como lo tiene puesto arriba. Rm igual a q coma min-max.
Ahí puse un paréntesis, me equivoqué ya. Ahí está. Entonces, max igual a range, abrimos paréntesis de la variable x, de la variable peso, coma na.rm igual a true. Punto y coma min max para que nos muestre los intervalos, el máximo y el mínimo. Entonces, lo que ya les dije que esta parte igual era opcional, por comodidad yo lo solicito para no estar escribiendo o no buscando el mínimo y el máximo a cada rato, simplemente pongo min y pongo max. Entonces pongo x3 para solicitar el valor mínimo, max igual a max, y pongo x3, todo está relacionado con la misma variable. Entonces acá va el tema de cuántos intervalos crear. En este caso me están indicando, imaginemos que el problema nos dice crear 5 intervalos. Entonces creo 5 intervalos, k igual 5. Vamos a leer. Luego de eso, tenemos que calcular la amplitud. Entonces ponemos max menos 1000 dividido en k. Punto y coma c para que nos muestre el valor y tiene una amplitud de 7.2. Luego de eso ya vamos a empezar a hacer los cortes. Entonces con el comando lin, en la secuencia entre el mínimo y el máximo, separado por la amplitud c, se hacen los cortes dentro de la secuencia. Y ahora crear los intervalos. Para crear los intervalos con int igual a cut x3, vamos a hacer los cortes, brax igual a lin, coma incluye punto lowest, siempre vamos a escribir este comando, punto lowest igual a true, y cerramos el paréntesis. A ver, voy a revisar. Hasta el momento está todo ok, punto coma int, y ahí me mostró los intervalos. Ahora, una vez que ya tengo listos los intervalos, ahí los podemos visualizar, ya están listos. Vamos a crear la tabla de contingencia. Entonces, para crear la tabla de contingencia, le voy a llamar tc de tabla de contingencia. Si usted quiere, ponga tabla de contingencia con el nombre completo. Vamos a poner ftable. Y dentro de esto vamos a poner los intervalos. A los intervalos les vamos a llamar nuestra variable independiente. Y x2, relacionémoslas con la edad, va a ser nuestra variable dependiente. Punto y coma tc. Entonces ahí, si se pueden dar cuenta, en la consola ya me apareció la tabla de contingencia y estos valores que están acá son las frecuencias absolutas. Entonces están sus respectivos 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí creamos 5. Y arriba tenemos la edad. Ahora si queremos escribirlo de la otra forma, ponemos x2 y ponemos int. Ahí estamos cambiando el orden de la tabla de contingencia. Como les dije, no es sencillo de identificar en ciertas variables cuál es la dependiente y la independiente. No hay ningún problema en que la puedan hacer de esta manera o de la primera manera que la puse anteriormente. Consultas hasta ahí. Ahora, hay una pregunta que nos podríamos hacer para identificar cuál es nuestra variable dependiente. La variable dependiente es lo que no se puede modificar fácilmente. Por ejemplo, entre la altura entre la altura y, a ver, llamémosle el nivel de colesterol, por ejemplo. El nivel de colesterol puede bajar o puede disminuir, pero la altura de una persona ya adulta no se puede modificar fácilmente. O sea, la persona, aunque tome alguna vitamina, es muy difícil que crezca un poco más. Estamos hablando de personas adultas.
Entonces ahí la variable dependiente vendría siendo lo que no se puede modificar, que sería la altura. Bien, es una pregunta que se pueden hacer para saber cuál es la variable dependiente o independiente. Bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla de contingencia. Y ahora para obtener las variables marginales, que son los totales de nuestra tabla de contingencia, hacemos lo siguiente. Add margins, entre paréntesis, TC. Entonces si yo lo ejecuto, se pueden dar cuenta, estamos considerando en este caso la segunda tabla. Por el tema de los datos, ahí lo puedo visualizar. El primero es 0, el segundo es 3, 1, 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0. Ya no estamos considerando en este caso la primera. Entonces acá tenemos la sum en cada columna, que son los totales de cada columna. Cada vez que hablamos de variables marginales, está relacionado con los totales. Quiere decir esto, de que en los pesos entre 45,3 a 52,5 hay 5 personas. Entre el siguiente peso 52,2 a 59,7 tenemos 19 personas, 19 jóvenes. O acá, por ejemplo, el 18, que se relaciona a este valor, hay 8 jóvenes que tienen edades de 18 años. Bien, entonces estamos hablando de los totales. Marginales siempre relaciónenlos con los totales. ¿Por qué? Porque de acá podemos sacar otras tablas unidimensionales condicionadas. Por ejemplo, le pueden decir obtener la media. Estoy dando ejemplos. Obtener la media de a ver, ¿cómo lo podemos tomar? Obtener la media de las edades. Entonces estaríamos considerando esto. Obtener la media de las edades. Si sus pesos son hasta 59,7. Hasta 59,7. Por lo tanto, voy a obtener una tabla donde la condición es estos dos intervalos. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser mis frecuencias? Es la suma de estos dos valores. Ahí voy a obtener mi frecuencia absoluta. Quizás esto ya lo vean en cátedra, porque acá en el programa por lo menos no se puede hacer. Así que si se llega a pedir, que difícilmente lo haga, lo tendrían que hacer manual. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Así como está la tabla de contingencia, no podemos determinar el promedio, la media por sí sola, en general. Así que sí o sí, para determinar alguna medida, o es condicional o son marginales. Ahí hay que hacer la diferencia. ¿Consultas, dudas? Claro, el diagrama era el diagrama de dispersión que vimos en el PPT. Ay, eso me falta hacer. El diagrama de dispersión. Lo vamos a hacer al tiro, disculpe, se me estaba olvidando. Entonces el diagrama de dispersión en este caso, usamos este comando plot, por ejemplo, era la variable x2 con int. A ver, espérenme, ¿cómo le llamamos la tabla? Ah, ya, está bien, x2 int, coma, el xlab, que es el nombre. En este caso sería el x2 en la edad. Entonces acá pongo edad. Ahí usted si quiere lo pone más completo, edades jóvenes. Y el ILA sería el peso. Entonces entre comillas,
pesos. En kilogramos, por ejemplo. Ya pesos y el color. Col igual a, no sé, a ver, pongamos green, por ejemplo. Entonces cerramos. Y ahí los puntitos me aparecen de color green. Si ahora no los quiere verde, los quiere clásico o negro, ponga black. De ahí los puntitos, la dispersión me aparece en negro. Si se dan cuenta, este gráfico es diferente al otro por el hecho del orden que se tomó en la tabla de contingencia. Acá podemos ver que los valores están muy dispersos. Entonces, para corroborar con el coeficiente de correlación podríamos analizar eso. ¿Alguna duda? Consulta, ahí ya tenemos el diagrama de una tabla marginal. ¿Consultas, dudas? Profe, yo le puedo hacer las consultas después que estoy como más atrasada. Eso sí. Sí, no hay problema. Ya, gracias, profe. Ya de nada. Bien, chicos, voy a esperar a Catherine. En todo caso, esto sería todo. Hasta acá entraría. La idea es que por lo menos creemos el diagrama sin necesidad de hacer alguna interpretación o trazar la recta de regresión, la línea de regresión para saber si son o no dependientes. Ya eso lo vamos a dejar para ya la próxima evaluación. Ya, pero la idea es que tengamos nuestra tabla de contingencia y podamos crear nuestro gráfico. ¿Y consultas? ¿Dudas? Bien, entonces no olviden que el día lunes, después de que termine la clase con el taller B, del grupo B, voy a enviar toda la información. Si no hay más dudas, chicos, nos vemos, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día ya de vuelta del receso. Si tienen alguna duda en el proceso, me pueden escribir. La idea es que el trabajo me lo envíen en Word, sería ideal, o en PDF si lo pueden transformar. Yo en lo personal les recomiendo PDF porque en el Word cuando lo envían, por lo general se tienden a correr los gráficos. Entonces, para evitar ese problema, cuando lo guarden, cuando ustedes lo trabajan en el Word normal, y al momento de guardar, ustedes ponen el tipo y ahí pongan PDF. Entonces ahí ya lo estarían guardando en un PDF. Es para evitar ese tema de que se nos corran los gráficos. Ya. Bien, chicos, si no hay dudas, consulta, lo dejamos hasta acá. Cuídense, que tengan una buena semana y nos vemos de vuelta de receso. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. cuídense.